Voy a seguir aquí moderando la mesa siguiente porque teníamos prevista que lo hiciera la decana de nuestra facultad, lo cual sería un honor, la doctora Isabel Zurita Martín, pero como no es posible, pues lo voy a intentar hacer yo también. Y entonces me acompañan la profesora Isabel Villar Fuentes y la profesora doctora también Katia Márquez Cebolac del Instituto Politécnico de Leiría. Mónica Bustamante Rúa y José Caro Atarán. Vamos a compartir mesa. Voy a empezar con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya les he hecho referencia antes. Aquí son 17 ODS con una serie de metas, 69 metas, 169 metas, las cuales pues persiguen esos objetivos, ese desarrollo de la sostenibilidad, y que ha venido a superar estos objetivos de desarrollo sostenible de 2015, de la Agenda 2015, ha venido a mejorar, ser más ambiciosos, también más difíciles de cumplir, a los objetivos del milenio, ¿vale? De la Agenda 2020, en los cuales se hablaba de luchar contra la pobreza, y se hablaba de medio ambiente. Sin embargo, ahora se habla de erradicar la pobreza y se han incluido los objetivos de justicia, paz, sociedades inclusivas. Esa es una novedad de 2015. Bien, me centro también, lógicamente, que transversalmente hay muchas cuestiones jurídicas en los objetivos de desarrollo sostenible, pero me centro en el 16.3. Mejor dicho, parto del 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, para entrar en la meta concreta dentro del 16, que es la tercera y que le da parte del título a nuestro congreso. El objetivo de paz, justicia, esos dos conceptos jurídico-políticos los tenemos muy asimilados, los conocemos. La justicia les han estado hablando, yo también hablo un poquito, y a lo largo de todo el congreso. Y la paz no solamente la entienden los ODS como ausencia de guerra, como lo contrario a la guerra, sino que se entiende como unas sociedades pacíficas donde las instituciones funcionan bien. Y eso nos lleva al concepto de instituciones fuertes que habla este ODS. Las instituciones fuertes, para hablar de ellas debemos hablar de los estados fallidos. Los territorios, países que han participado en esta Agenda 2030 de los 17 ODS son 139 países, si no recuerdo mal, y territorios. Entonces hay de muchos tipos. Y aparte tienen, como en el objetivo 17 hablan de alianzas para conseguir objetivos, y los estados fallidos es una de las luchas que se plantean. Los estados fallidos están reconocidos por Naciones Unidas, unos 139 países, de ellos 30 están en situación totalmente de alerta, y por citar el top 10, no los 10, pero algunos de ellos, Sudán, Yemen, una serie de países donde la situación es crítica. ¿Por qué digo esto? Porque claro, vamos a entrar a hablar de ese acceso a la justicia, y hay cosas que nos resultan como sumamente asimiladas ya en nuestros ordenamientos internacionales de la Unión Europea, nacional, en España, colombiano, argentino, portugués, etcétera, pero la realidad es que hay países donde eso no existe, y los estados fallidos, aparte de los temas de conflictos armados, se caracterizan por una quiebra en el tema de la justicia. Es la primera fisura que se empieza a producir para tener problemas. Y esto lo explico porque los ODS, y en concreto este ODS 16 de sociedades pacíficas, justas y instituciones fuertes y sociedades inclusivas, están totalmente interrelacionados, no se pueden tratar de forma aislada cada una de ellos, ¿no? Porque van a un fin común. Decía que la meta 3 es la que habla de un Estado de Derecho, habla del acceso a la justicia. Luego hay otras referencias jurídicas a la lucha contra los sobornos y la corrupción, el registro de nacimientos,
o en definitiva la lucha y la protección de las libertades fundamentales. Pero lo que es el acceso a la justicia es justo en esa meta tercera que acabo de anunciar. Justicia, que he cogido una definición del digesto de dar a cada uno lo que se le debe, pero el concepto va mucho más allá. Les han estado hablando el profesor Álvarez Alarcón de lo que es el acceso a la justicia y vamos a ver qué otras implementaciones es necesario realizar para que no sea solo una proclamación de la misma, sino una garantía. Capelletti plantea dos visiones, dos líneas que se pueden distinguir en el acceso a la justicia. Una de un carácter normativo y otra de un carácter fáctico, ¿no? Y real. Desde el punto de vista normativo es todas las proclamaciones de acceso a la justicia que encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4, el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 6 y 25, de nuestra Constitución Española, el artículo 24.1 de nuestra Constitución, tutela judicial efectiva. Eso podemos decir, bueno, eso está en todas partes, eso está ya asimilado y superado. Bueno, pero es que ya no hablo de los estados fallidos, sino que es que los territorios que suscriben estos ODS, hay una serie de países que son zonas que están identificadas como países africanos menos desarrollados, países sin litoral, estados insulares, poco desarrollados, etcétera, con lo cual ahí hay todavía mucha potencia de desarrollo de esa enunciado de derecho a la tutela judicial efectiva. Pero claro, además de reconocer ese derecho a la tutela judicial efectiva, que con la interpretación de nuestro Tribunal Constitucional es derecho a acceso a los tribunales, de toda su jurisprudencia, haciendo un mínimo resumen, acceso a los tribunales, derecho a la resolución motivada y fundamentada, juzgar y hacer ejecutar. Sin embargo, fíjense ustedes que es un derecho sumamente vulnerable. He mirado las estadísticas del Tribunal Constitucional de 2021, en 2022 estaba solo por trimestres y no me parecía significativo, y da un dato que yo lo había consultado hace años y es que coincidía por poca cantidad en la misma línea. Del 100% de los casos que conoce el Tribunal Constitucional, el 76% son recursos de amparo. Y a su vez, de ese 76% que son recursos de amparo, el 75%, 6.616 creo que son demandas de amparo por violación de tutela judicial efectiva. Un 75%. El siguiente derecho proclamado, que se ha entendido vulnerado y se ha ido al recurso de amparo, es el de igualdad, que también es sospechoso, con un 13% de ahí. El siguiente es un 3%, 0, etc. Con lo cual, no podemos sentirnos todavía del todo seguros, ¿no? El Tribunal Constitucional anuló en total entre el Tribunal Supremo, TSJ, Audiencia Nacional, Provincial y Juzgados 69 resoluciones por vulneración de la tutela judicial efectiva. Con lo cual tampoco nos podemos quedar tan tranquilos desde los estados democráticos de tener todo el sistema perfectamente organizado. Pero desde la dimensión fáctica que les señalaba, es el real acceso a la justicia, en el sentido que no solamente partamos de esa igualdad en el derecho de los ciudadanos a que sus intereses sean defendidos, que en definitiva el derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho de los derechos, es el derecho de la justicia, sino que además se desarrollen las herramientas necesarias para que eso sea real, para que sea efectivo y para que lleve de igual modo a todos los miembros de la comunidad, a todos los ciudadanos. Para eso, los estados, cada estado, eso ya a nivel nacional, tienen que desarrollar y van desarrollando porque tienen margen de maniobra, esas diversas herramientas y medidas que unas veces son de carácter positivo, otras veces son de carácter negativo, es decir, unas veces habrá que tomar medidas para facilitar y otras eliminando barreras. Nuestra Constitución, el artículo 9.3, habla en general, sin hablar de la justicia, pero de esa necesaria eliminación de barreras para que todos los individuos y grupos tengan acceso a la vida política, social, etc. Y claro, si hay que eliminar esas barreras y hay que conseguir que de verdad la justicia llegue a todo el mundo, no en ese enunciado de tutela judicial efectiva, sino que de verdad haya herramientas, haya caminos para acceder a ella,
nos planteamos esos grupos vulnerables que son los que pueden necesitar esas medidas especiales por parte de los estados. Si vemos los ODS, resulta es curioso, habla de, efectivamente, en el ODS 16, meta 3, habla del acceso a la justicia, pero sin embargo no menciona en ningún momento a los vulnerables. ¿Dónde menciona a los vulnerables? Pues los menciona en el ODS 4, hablando de educación, en el 8 para empleo, en el 10 para igualdad y en el 11 para el tema de accesibilidad, ¿no? Luego, y para ser sinceros, los grupos vulnerables, así como una totalidad, solamente en educación, que habla de edad, sexo, religión, raza, etnia, y en el de la igualdad. Nosotros está más sesgado, se habla a lo mejor solamente del género, ¿no? Con lo cual quizá podríamos señalar una pequeña quiebra, ¿no? Es verdad que es una agenda muy ambiciosa, como señalaba al principio, bueno, pues no se podía abarcar todo, ¿no? Entonces, ante esa ausencia, nos planteamos que hay que cubrirla y hay que interpretarla bajo los principios de igualdad, de no discriminación y de dignidad de la persona, y nos va a servir analógicamente el ODS 10, que habla de la igualdad, contra la lucha contra la discriminación, y el 16, que habla de acceso a la justicia, y debemos pensar que ahí está incluidos, pero sin mencionarlos. Y entonces, ¿qué nos sirven las 100 reglas de Brasilia que les ha estado hablando el profesor Álvarez? Ese soft law, que, bueno, pues es soft law porque no tiene esa eficacia coercitiva para el cumplimiento de la norma, sin embargo, resulta sumamente inspirador. Inspirador que yo creo que es verdad que está en la Convención de personas de derecho, perdón, de la Declaración de Derechos de Personas con Discapacidad, de niños, ahí hay muchos enunciados sobre este tema a nivel internacional, pero creo que las 100 reglas de Brasilia, concretándose en el tema del acceso a la justicia, creo que es sumamente clarificante. Habla de condiciones de vulnerabilidad, de sexo, de género, edad, pertenencia a determinadas comunidades. En definitiva, hace un listado de personas vulnerables por edad, género, victimización, pertenencia a comunidades indígenas, privación de libertad, pobreza, minorías, etc. Y en ese desarrollo que les he ido señalando las reglas por si les interesara, donde pueden identificar cómo define, cómo concreta esas reglas de Brasilia a esos vulnerables que, bueno, en principio estaban un poco olvidados de los ODS y no sirven para, pues como completar esa laguna. Y aquí he señalado algunas de las medidas que se prevén para facilitar y crear los resortes reales de acceso a la justicia en el sentido de desde el inicio hasta en la permanencia del proceso y hasta finalizar el mismo con la sentencia. No me quiero detener porque aparte soy consciente que vamos mal de tiempo, pero esta asistencia legal, que es nuestra ley de asistencia jurídica gratuita de 1996, si no me equivoco, o sea, tenemos, les han comentado la prueba anticipada, ¿no? Preconstituida, ¿no? que se lleva a cabo antes para evitar una doble, por ejemplo, declaración en temas de violencia de género, crear la segunda victimización. Pues eso nuestra legislación nacional lo tiene, de hecho el intérprete desde en la ley de enjuiciamiento civil, artículos 142, 143, 144, en el proceso penal, desde la directiva de 2010, si no me equivoco, se incorpora la ley de 2015. El tema de la proximidad, que a mí es un tema que me llama mucho la atención con la ley 8/21 de provisión de medidas de apoyo para las personas con discapacidad, el tema de modificar la competencia territorial siguiendo a la persona que está en ese proceso de provisión de medidas de apoyo me llamó mucho la atención, y es esa proximidad, es que no tenga que haber desplazamiento, además esa ley tiene muchas más medidas procesales sumamente interesantes. El tema de las acciones colectivas, se ha incluido la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 11 bis, después del artículo 11 de la legitimación extraordinaria para asociaciones para consumidores, se prevé con el mismo patrón del artículo 11, en el 11 bis se prevé esa legitimación extraordinaria para defensa de cuestiones de género,
y de... Vamos a ver que hay tantas palabras, es bueno, cuestiones de género, de discriminación, pero no les estoy diciendo nombre concreto. Entonces, nosotros vamos, hablando desde el punto de vista de España, vamos incorporando ese movimiento, esa sensibilización que hay hacia unas medidas específicas de ese artículo 24.1 de la tutela judicial efectiva de nuestra Constitución desde el año 78, pero luego ese desarrollo de caminos distintos que van consiguiendo acercar a las personas con alguna dificultad. Bueno, pues les hablaban del tema de intérprete, de la oralidad, de la existencia de formularios para que sea más accesible esa justicia a los ciudadanos, ¿no? Y a aquellos que no tengan los conocimientos que los demás. Se me ha olvidado comentarles un tema. El tema de los riesgos de quedarse fuera del circuito de la justicia no son solamente económicos, sino que son socioculturales. Por eso, bueno, por eso se hablaba de edad. Y cuando hablo de edad, no solamente hay que pensar en menores, hay que hablar en adultos. Bien, para finalizar, simplemente como conclusiones, bueno, pues lo que les estaba señalando. Los estados de derecho, estados democráticos, tienen ese reconocimiento de derecho de acceso a la justicia, de tutela judicial, y sin embargo, la asignatura que quedaría pendiente, pero que poco a poco, gracias a estos textos internacionales de soft law, se va impregnando todas las legislaciones de esas medidas necesarias que de verdad consigan un acceso efectivo y no sea solo una proclamación de la misma, sino una garantía. Muchas gracias. Bien, seguidamente, Katia Sabola tiene la palabra. Les recuerdo nuevamente que en esta mesa pretendemos, de aquí, esta bandera que tenemos aquí colocada, pretendemos conmemorar el Día de la Justicia de la Unión Europea, y por eso estamos conectados con la Universidad Católica de Oriente, donde nos están viendo nuestros amigos, con sus alumnos, a los que les enviamos aquí un fuerte abrazo. Y cuando quieran. Muchas gracias, profesor Álvarez Alarcón. En tu persona, agradecer a la Universidad de Cádiz por la invitación para estar acá. Es un placer, un honor enorme. A todos mis compañeros de mesa y a todos que no están a la playa, que no están con nosotros para oír hablar de justicia. Y anticipaba que de hecho se está debatiendo lo que es justicia, y acá no vamos a poner en causa que justicia es, claro, acceso a los tribunales. Lo que vamos a debatir en nuestra presentación es si puede existir otras formas de que los ciudadanos sientan que se está haciendo justicia, que se está dando acceso a la justicia, y se hizo es contrariar el derecho de acceso a los tribunales. Entonces es un poco esta otra justicia, y saber si esto también es justicia, y después dejamos para debatir o luchar los dos demás. Entonces es una presentación compartida por tres compañeras porque tiene diferentes puntos de vista. Susana Almeida es especialista en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre. Después voy a hablar un poquito del Tribunal Judicial de las Comunidades Europeas, y finalmente Susana Monteiro va a hablar si entonces lo que es este nuevo paradigma de justicia. Y sin más, en 10 minutos vamos a respetar. Bueno, a ver si conseguimos. El profesor Arturo ha hablado ya sobre el derecho de acceso a justicia, de un derecho fundamental que tiene asiento en diversos instrumentos internacionales de proclamación solemne de derechos humanos, como por ejemplo el artículo 8 y el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nos habíamos olvidado del artículo 8 del Convenio Interamericano de Derechos Humanos, pero está incluido también. Incluso también el artículo 20 de la Constitución de la República Portuguesa y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta estas normas, la cuestión que deberemos plantear es si son admisibles medios extrajudiciales de resolución de conflictos. ¿Y cuál es el planteamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación a esta cuestión? En sus sentencias encontramos que el Tribunal considera que el derecho de acceso a la justicia no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones, ya que su propia naturaleza requiere una regulamentación por parte de los Estados y hay una margen de apreciación en esta materia. Y además, profesor Arturo, lo siento, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el acceso a un tribunal no debe entenderse necesariamente como el acceso a un tribunal de justicia de tipo clásico. Puede consentirse también el acceso a un órgano no jurisdiccional, por ejemplo, a los mecanismos extrajudiciales de justicia, como por ejemplo el arbitraje o la mediación. Y hemos encontrado algunas sentencias con este razonamiento. Por ejemplo, en este caso, en el asunto British American Tobacco Company Limited contra los Países Bajos, el tribunal ha reconocido que un ámbito tan técnico como la cuestión de concesión de patentes puede justificar la elección de una autoridad decisoria distinta de un tribunal convencional. ¿Y cuáles son las condiciones para la admisión de estos mecanismos extrajudiciales de acceso a justicia, de administración de justicia? Según este tribunal, la referencia a un derecho a un tribunal en favor de un medio extrajudicial debe ser libre, lícito y no debe invitar a equívocos, debe ser inequívoco. Además, las restricciones solo se consideran válidas si persiguen objetivos legítimos y son proporcionales a dichos objetivos. Por ejemplo, la promoción del arbitraje como un mecanismo flexible, rápido, puede ser un objetivo legítimo. Y por ende, los medios extrajudiciales deben asegurar las garantías sustantivas y procesales. Y estas garantías, el tribunal enfatiza sobre todo en la arbitraje obligatoria, no tanto en la voluntaria. Bueno, en este caso, que es de ver con la Bélgica, fue el caso paradigmático porque por la primera vez no es propiamente mediación, pero que por la primera vez se ha debatido permitir acuerdos y obligar a las personas a conseguir un acuerdo, y por lo tanto esto es parecido con mediación, porque mediación es un método autocompositivo de solución de conflictos, si eso sería posible o no, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que sí, desde que la libertad esté respetada, es decir, que las personas conozcan las metodologías, saben cuáles son las garantías y lo que está en causa. Y por lo tanto, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sigue diciendo que sí, es posible obtener justicia en otros medios. Claro, tiene que, comparto totalmente con Arturo, hay requisitos que tienen que ser respetados, hay garantías de que las personas tienen que tener libertad para elegir el medio. Y por último, hay una sentencia de 2017 que no solo admite mediación obligatoria, como admite arbitraje obligatorio. Esta es una cuestión muy debatida porque España no se admite arbitraje obligatorio para materia de consumo. En Portugal sí, después podemos debatirlo por qué es admisible en Portugal y por qué no es admisible en España. Para casi terminar, deciros que tiene que existir para nosotras o para mí en concreto. Permitir mediación es permitir que las partes puedan resolver por sí propias el conflicto, y esto tiene que se admitir y tiene que se considerar justicia, porque las personas quieren resolver sus conflictos, quieren participar, pero claro, tiene que se garantizar que las partes no son de alguna manera impulsionadas para una solución que no les respeta sus intereses, pero que
yo me parece que también es hacer justicia, y como Susana va a indicar. Eso, perdón porque no domino vuestra lengua, perdón por eso. Arturo, ahora me siento un poco vulnerable por eso, pero como tú ante la tecnología, decirle que, perdón, estamos hablando de un nuevo modelo de administración de justicia, un modelo que no asienta exclusivamente en la función de los tribunales. Katia ha dicho, ha hablado que el modelo de los tribunales es una justicia que es dominada por un tercero, que tiene un modelo impositivo, asienta en esta dialéctica de derechos y de deberes, y que asienta en un paradigma absoluto, en una contradicción absoluta. Es que la igualdad de los ciudadanos ante los derechos humanos y el acceso a la justicia se enfrenta frente a la desigualdad del acceso a la justicia, incluso por las personas más vulnerables. Has hablado ayer a poco de las personas en condición de vulnerabilidad, y los sabemos que tienen un acceso más difícil a la justicia. Lo que estamos hablando es de un nuevo modelo de administración de justicia que incluye los ciudadanos. Los ciudadanos no se revén en el modelo tradicional de un modelo impositivo. Ellos quieren participar en el proceso. Ellos son un modelo autocompetitivo en que ellos contribuyen para los conflictos, pero incluso le van a encontrar una solución. Son participantes directos en el proceso. Es un modelo integrado e integrador, como estamos hablando, y un modelo responsable y responsabilizador. Integrado e integrador con justicia tradicional y los medios de resolución alternativa de conflictos. Y un modelo responsable y responsabilizador por los distintos actores judiciales, incluso para los ciudadanos. Ese es muy importante. Los ciudadanos quieren tener parte en este nuevo modelo de administración de justicia. Y la mediación, y voy a terminar, la mediación entre los medios de resolución extrajudicial de conflictos. La mediación es el medio que permite la participación activa de los ciudadanos, que promueve la comunicación, que promueve el empowerment, la responsabilidad y la responsabilización de los ciudadanos, y que les involucra en este modelo en la resolución de su conflicto e incluso para la paz individual y la paz social. La mediación como medio para perseguir la justicia participativa, las ciudades inclusivas de los ODS y los ODS 16. Me quedo por aquí, no tenemos más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que han dicho, por eso creo que no tienen razón. No es posible. No, yo iba a decir que no sé de qué parte de Andalucía son, pero si de la parte que sea o de la parte que sea. Pero bueno, bienvenida. Está en vuestra casa, como lo está también Mónica Tamante, de la Universidad de Medellín. Todo eso que ha dicho a mí me parece muy bien. La mediación está muy bien, se tiene que fundamentar en la voluntad, en la libertad y tal. Pero la posibilidad. Y en todo caso, el sistema de justicia es el derecho de acceso a los tribunales. Tenemos el derecho de acceso a los tribunales y eso por encima de todo. Como complemento, pero es una justicia desde el punto de vista del derecho de acceso a la justicia y arbitraje y otras cosas, como una forma de obtener una solución para mi problema. Pero siempre que yo acudo a la mediación, ya sé que si yo creo que la ley me da 10 y acudo a la mediación, probablemente va a ser 8 o 9, pero no 10. Luego entonces ya supone que voy a ir dispuesto a renunciar a algo que creo que la ley me da.
entonces, ¿qué es justo, qué es no justo? Bueno, si a mí me va bien, pues es suficiente y no le robo ni un minuto. Profesor Arturo, con esos 10 minutos me acaloré tanto que me tuve que quitar la chaqueta. Espero poder cumplir con los 10 minutos que me han sido asignados y que me reste del tiempo el saludo que voy a dar. Por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas quienes están presentes en este auditorio y para quienes están conectados desde diferentes lugares de Iberoamérica. Y un saludo especial a los estudiantes de la Universidad Católica de Oriente de Río Negro que están conectados con nosotros. Un agradecimiento especial al profesor Arturo, a la profesora Isabel, a su equipo, José, Pablo, que no he tenido la oportunidad de saludarle. Gracias por hacer posible mi visita y mi presencia en este espacio que es muy importante, poder compartir algunos aspectos de la experiencia colombiana vinculada con el acceso a la justicia. A partir de este momento va a contar los 10 minutos el profesor Arturo. Bueno, como una pequeña introducción, ¿por qué propongo este tema de la jurisdicción ordinaria penal a la jurisdicción especial para la paz? Sucede que Colombia se encuentra transitando por una experiencia de justicia transicional, como la han vivido otras experiencias en Europa y en algunos otros continentes como África. Entonces estamos transitando por una experiencia de justicia transicional. En el año 2015 yo me encontraba cursando en la Universidad de Göttingen un curso de Derecho Penal con el profesor Cayambos, y en ese momento había una polarización que sigue existiendo en Colombia de cómo reconciliar paz y justicia. Yo no era tan consciente de que en el contexto europeo se le estaba dando tanta importancia a lo que estaba ocurriendo en Colombia. Y me encontré con sorpresa con que en Alemania parecía ser que conocían más del tema mis colegas profesores alemanes que yo misma como colombiana en el año 2015. Eso me llamó mucho la atención de darme cuenta cómo países como España estaban acompañando el proceso de paz en Colombia por razón de un conflicto armado interno, un conflicto armado entre las FARC, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero, y el gobierno nacional se encontraban en una mesa de diálogo en La Habana, Cuba. Al darme cuenta de que hacia afuera estaban conociendo más de esta experiencia de justicia transicional, confieso, reaccioné, regresé a Colombia en el 2015, comencé a trabajar con el grupo de investigación en derecho procesal de la mano de la doctora Diana Ramírez en el tema de justicia transicional, y justo para diciembre del año 2016 se suscribe el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, grupo guerrillero. A partir de ese momento nace una jurisdicción especial para la paz. Por ello es que planteo este tema de la jurisdicción ordinaria penal a la jurisdicción especial para la paz. Dicho esto, quiero comenzar con esta pequeña imagen. Esta imagen es un guiño a la profesora Isabel, que nos estuvo visitando en Colombia. Creo que escuchamos muchas canciones de esta película de Encanto que recibió el premio Oscar. Esta película representa lo que es mi país. No la estoy mostrando esta imagen porque nos hemos ganado un Oscar con esta película de Disney, sino lo que representa de Colombia. Esta es una imagen que muestra multiculturalidad, población afrodescendiente, población indígena. Es una imagen que muestra la biodiversidad de Colombia. Es una imagen donde incluso nos recuerda, quienes tuvieron la oportunidad de ver la película y quienes no la han visto, sugiero que la vean, muestra una escena donde allí está la abuela que está llevando la vela o el velón, y esta abuela representa a la mujer colombiana, una mujer víctima del conflicto armado, una mujer que fue desplazada por la violencia, una mujer que su esposo es asesinado, y es una escena que muestra la película y representa bien lo que ha sido el conflicto armado interno en Colombia. Y esto conlleva a que nazca esa justicia que conocemos como justicia de transición,
que entendemos que esta justicia de transición se ocupa de sociedades en transición, sea luego del conflicto o durante el conflicto, y que ello depende de cómo logremos esa reconciliación, esa consolidación de nuestra democracia y cómo logramos consolidar un sistema judicial interno que acompase o que tenga en consideración los derechos de las víctimas del conflicto interno. Cuando se habla de población en condición de vulnerabilidad, que ya muy bien nos definió el profesor Arturo y al que también nos hizo referencia la profesora Isabel, en esa población en condición de vulnerabilidad, hablando desde la experiencia colombiana, pues nosotros tenemos, esto es un registro que produce escalofrío, pero es la realidad de nuestro país, tenemos cerca de 52 millones de habitantes. La última estadística está alrededor de 51.6. 52 millones de habitantes, de los cuales cerca de 10 millones se encuentran registrados como víctimas del conflicto interno armado. Imagínense que esta es una cifra que supera el número de habitantes de muchos países en el mundo, cerca de 10 millones de víctimas. Entonces, cuando pensamos en los elementos de la justicia transicional, esto implica pensar en que la consolidación de la paz exige una temporalidad, y esto se corresponde con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que vincula paz, justicia e instituciones sólidas, y entender cómo entran en diálogo paz y justicia también implica aceptar que hay excepcionalidad. El grupo armado guerrillero que generó este fenómeno de conflicto interno armado no se iba a someter a la justicia ordinaria penal. No estaban dispuestos a negociar este aspecto en La Habana. De allí que fue necesario que surgiera una jurisdicción especial para la paz, que implica además una aplicación de justicia atendiendo a nuestra biodiversidad y atendiendo a nuestra multiculturalidad, que tenga en cuenta la transformación de los territorios y la participación activa de las víctimas. Esta transición exigió primero que nos reconociéramos internamente que teníamos un conflicto armado, porque muchos gobiernos, muchos presidentes negaban la existencia de un conflicto armado interno. Esto conllevó a que se expidieron una serie de leyes, ley de víctimas, un marco jurídico para la paz que fue declarado constitucional por la Corte Constitucional Colombiana. Y a partir de allí nace un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Esta jurisdicción, este sistema integral está compuesto de una jurisdicción especial para la paz, de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, de una unidad especial para la búsqueda de personas y de una serie de medidas de reparación. Y buscamos, desde la respuesta a los derechos de las víctimas, garantizar estos tres elementos que muy bien desarrollan los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculado con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pensando en la importancia de que estas víctimas no se vean revictimizadas dentro del sistema de justicia y que esta jurisdicción especial para la paz reconozca esos derechos para las víctimas de justicia, verdad y reparación. Para ejemplificar un poco más esta cuestión, esta jurisdicción especial para la paz tiene una competencia especial, tiene una competencia exclusiva y prevalente para investigar y juzgar delitos que fueron cometidos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016, que es la fecha en la que se suscribe el acuerdo de paz. Esto implica investigar y juzgar delitos que han sido o fueron cometidos durante más de 5 décadas de conflicto, que incluso los historiadores llegan a establecer que es un conflicto que pudo haber superado los 70 años. De allí que la suma de víctimas sea alrededor de 10 millones de víctimas. Entonces se van a investigar un gran volumen de delitos que fueron cometidos en el conflicto armado que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Y esto implica no solamente investigar aquellos delitos cometidos con ocasión, en forma directa, sino también en forma indirecta. Y se están juzgando no solamente a los desmovilizados de este grupo guerrillero, sino que además se están juzgando a miembros de la fuerza pública y a terceros que aportaron al conflicto armado y que se están sometiendo de manera voluntaria a este sistema. Esta es una breve relación de toda esa serie de delitos que están siendo juzgadas por esta Jurisdicción Especial para la Paz, delitos vinculados con genocidio,
relacionadas, por ejemplo, con abuso dentro del marco del conflicto armado en persona protegida, abortos forzados, desplazamiento forzado, tortura, reclutamiento forzado de menores. Entonces, esto implica que esta jurisdicción ha tenido que aplicar unos criterios de selección y priorización. Supónganse cuántos delitos se cometieron en más de 5 décadas de conflicto, donde tenemos cerca de 10 millones de víctimas registradas. Entonces, un sistema de justicia no es suficiente para investigar de manera individual cada uno de los delitos, sino que se están aplicando unos criterios de selección y de priorización. Y esos criterios atienden a la gravedad de los hechos, a la disponibilidad probatoria, a las características de los responsables, a la representatividad y a las características diferenciales de las víctimas. Para ir terminando, esta Jurisdicción Especial para la Paz ha diseñado unos macrocasos, es decir, no se investigan ni se juzgan delitos de manera individual, sino que a partir de investigaciones de contexto se construyen macrocasos y en este momento se han elaborado 7 macrocasos que cada uno de ellos vincula miles y millones de víctimas. Estos macrocasos atienden a diferentes cuestiones. Uno es el enfoque territorial, otro es el enfoque diferencial, como situaciones de discapacidad, género, orientación sexual, pertinencia a alguna comunidad étnica, cuestiones religiosas, diversidad territorial. Entonces, con esto, para ir cerrando mis 10 minutos de intervención, quería plantearles esta cuestión de cómo Colombia viene consolidando una experiencia de justicia transicional que ha implicado el diálogo de toda una sociedad que, aunque esté polarizada, poco a poco se acerca para poner en diálogo esa garantía de acceso a la justicia, garantizar la justicia, la reparación para las víctimas y de otro lado la consolidación de una paz estable y sostenible entendida como derecho fundamental. Esta Jurisdicción Especial para la Paz tiene una gran responsabilidad como juez constitucional y como juez interamericano, porque de el nivel de responsabilidad que se establezca ante esta jurisdicción y la reparación efectiva de víctimas, en gran parte de ello dependerá la consolidación de la paz para mi país. Muchísimas gracias. Seguidamente, José Caro, de esta universidad y miembro también del equipo organizador de este congreso, tiene la palabra. Igualmente en 10 minutos, como es de la casa, no tiene que perder mucho tiempo en los saludos ni en los abrazos. Buenas tardes a todos, aunque bueno, que es verdad que soy de la casa, sí tengo que agradecer al profesor Álvarez Alarcón que cuente conmigo para participar en el congreso y que me dé la oportunidad de compartirme ese cartel con juristas tan excepcionales, ¿no? Os pido disculpas, la verdad que me estamos pasando un mal rato por todos los problemas técnicos, pero como secretario académico asumo mi responsabilidad en esto también, ¿no? Simplemente os traigo aquí una ponencia preparada que va más allá de los 15 minutos, entonces os voy a contar un poco de qué va la ponencia, más que la ponencia en sí, plantear un poco el tema y centrarme en algunas de las ideas que considero más relevantes. Bueno, mi idea es abordar, la idea de la ponencia es abordar cómo la especialización judicial puede mejorar el acceso a la justicia de determinados colectivos vulnerables. Claro, partimos de la idea un poco de que, como expone Gómez Colomer, normalmente cuando hay una posición de desigualdad en el proceso, se ha optado por incluir determinadas medidas procesales, de naturaleza estrictamente procesal, como puede ser, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, que dan lugar a, digamos que tiene efectos secundarios bastante graves también. Entonces, esa medida correctora se convierte a la vez en un problema. Entonces, lo que dice este autor, y yo en esta parte lo comparto, que parece mejor solución conseguir un proceso rápido, sin dilaciones indebidas, sencillo, fácil de llevar a cabo, válido para cualquier controversia o delito, que convenza a los ciudadanos para su transparencia y efectividad. Uno de los elementos clave, creo, para conseguir eso puede ser la especialización de los jueces. Me explico.
Y esta idea, esta filosofía, la recoge las reglas de Brasilia, que cuando hablas de medidas de organización y gestión judicial, habla de agilidad y prioridad, coordinación, actuación interdisciplinaria y proximidad, y por último hace mención a la especialización, ¿vale? Especialización, ¿qué es eso? Bueno, pues hay diversos conceptos de especialización. Se puede hablar de especialización en un sentido más amplio para hacer mención a cualquier operador que actúe en el proceso, jueces, letrado, personal de apoyo, o más estrictamente hablar de la especialización estrictamente judicial. Sobre esto, bueno, existe una clasificación sobre los diversos tipos o formas de llevar a cabo esa especialización, que son muchos y dependen en buena medida de cada ordenamiento, pero yo en lo que me quería centrar es en el porqué de la especialización. Es decir, por qué se surgen o se instituyen órganos jurisdiccionales especializados por razón de la materia o por razón de la persona o por ambas. Pues al final, tras darle una vuelta, la decisión de especializar un órgano jurisdiccional es política. Se busca siempre, o hay detrás una motivación política, que no necesariamente es malo, y esa decisión obedece o debe ser, se presume que es racional. ¿Cuáles son los motivos que se pueden tener en cuenta a la hora de instituir esa especialización? Bueno, pues los autores que han estudiado este tema hablan de una serie de ventajas y de inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas? Pues se habla de que con la especialización se consigue una mayor eficiencia del sistema, igual que ocurre con la producción de cualquier bien, que las decisiones pueden tener mayor calidad porque los jueces tienen un mayor conocimiento sobre la cuestión, evidentemente, que puede aumentar la uniformidad del derecho en determinadas áreas y, por tanto, la previsibilidad de las decisiones judiciales, algo que también es positivo, pero tiene también una parte negativa que se debe tener en cuenta a la hora de valorar si es conveniente o no especializar. ¿Cuáles son esos efectos secundarios, ¿no? Pues se dice que principalmente, ¿no? Hay muchas. Una de ellas es que los jueces, al tener un conocimiento más limitado, más concreto del derecho, pueden que estén faltos de dar soluciones más generales o utilizando, por ejemplo, la analogía con otras áreas del derecho, pero el principal riesgo, y es el que quiero dejar planteado para ir acabando, es el de la ideologización de los jueces. ¿Por qué? Porque hay estudios que apuntan que los jueces especializados tienden a reflejar en mayor medida que los generalistas su particular ideología en las resoluciones que dictan y, por tanto, a aplicar de manera más laxa la legislación vigente con ese fin. La explicación de este fenómeno es relativamente sencilla. La especialización tiene una suerte de efecto autoselectivo, ¿vale? Es decir, el juez que tiene por ejemplo, por poner un ejemplo, que está muy concienciado con los derechos de los trabajadores, es muy probable que acabe en la jurisdicción social. El juez o jueza que está muy involucrado, por ejemplo, con el movimiento feminista, es muy probable que tenga preferencia por ocupar una plaza de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y este efecto puede incluir un sesgo en la decisión judicial y puede llevar a que el juez vaya más allá de la función jurisdiccional que constitucionalmente se le atribuye, que es la de aplicar el derecho en el caso concreto, y puede que fomente la tentación de ir más allá, ¿no? Y de reflejar sus opiniones políticas o personales en la sentencia. Por eso, esa es una de las cuestiones que se deben valorar, porque existe un movimiento, y con eso quería acabar simplemente para dejar planteado el tema, existe un movimiento en España actualmente, precisamente en materia de familia, se aprobó la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y que en su disposición final ordena al gobierno que en el plazo de un año dispongan las modificaciones necesarias para garantizar la especialización dentro del orden jurisdiccional civil en infancia, familia y capacidad, ¿no? Esto, que también afecta a otro tipo de cortes cuando las víctimas son menores, lleva, por tanto, a una mayor especialización judicial, y habrá que ver y tendremos que valorar, y creo que la academia tiene mucho que decir, si esa especialización puede ser positiva o no. Simplemente quería traer mi posición, que tiene ventajas y tiene inconvenientes, y que se debe valorar caso a caso la conveniencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por haberse ajustado al tiempo.
y sin solución de continuidad debo dar paso a la mesa siguiente. Vamos a unir las dos mesas siguientes para tratar de acortar así el tiempo, teniendo en cuenta además que casi todos los que intervienen pues están online, de modo que la mesa la van a ocupar únicamente el profesor Lodero y la profesora Ramírez. Creo que gracias a todos por el esfuerzo que habéis hecho.